Hola, ¿qué tal, queridos seguidores? Definitivamente la capacidad de sorpresa de todos los venezolanos la tenemos totalmente agotada en cuanto a los resultados que nos da este gobierno cada vez que hay una consulta electoral, cada vez que hay una votación, cada vez que hay una decisión importante. No tenemos capacidad de sorpresa. Lamentablemente siempre terminamos diciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que decimos? Yo sabía que eso era lo que iba a suceder. Y especialmente esto pasa con la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Y sabe qué? Me recuerda una historia que oí en una ocasión en alguna predicación. Por supuesto, esto es a lo mejor una fábula, pero la historia decía más o menos algo así, que había una señora que estaba leyendo su Biblia, estaba muy concentrada, como por ejemplo, yo, como mi Biblia, pues acá leyendo, yo tengo mi Biblia aquí hoy, y esta señora estaba leyendo y se consiguió un texto acá en la Biblia que decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y esta montaña se moverá y se echará a la mar, etcétera, etcétera. La mujer dijo, wow, este era el texto que yo estaba buscando, este es el texto que yo quiero, definitivamente, lo que me hacía falta. Se volteó a su ventana, vio la montaña y le dijo, montaña, te ordeno ahora mismo en el nombre de Jesús, te vas. Y se acostó a dormir. Al día siguiente esta mujer se levanta, se asoma a la ventana y ve que estaba la montaña ahí. ¿Y sabe qué fue lo que dijo esta mujer? Lo mismo que dicen los venezolanos y especialmente la Iglesia Cristiana cada vez que hay un resultado electoral. Yo sabía que esto era lo que iba a pasar. Qué lamentable, ¿verdad? Que oremos, reprendamos, echamos fuera la bandera de Venezuela, dale para allá, las 7 vueltas, echa el aceite, háblale en lengua. Y cuando pasan estas cosas, yo sabía que esto era lo que iba a pasar. O sea, la fe está totalmente agotada y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Quiero leerte un pasaje bíblico. Quiero leerte un pasaje bíblico porque es doloroso que caigamos en esto de que yo sabía que esto era lo que iba a pasar. Y quiero leerte este pasaje bíblico para que reflexionemos como iglesia en cuál es nuestro rol en este momento en Venezuela y qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y que todos corrijamos, porque reconozco, yo también cometo muchos errores, pero es tiempo de corregir. Nosotros tenemos que corregir todos los días e irnos perfeccionando, porque el que comenzó la obra la va a terminar y también la va a perfeccionar en nosotros. Y esto se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, de ese famoso texto archiconocido por todos, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas ese texto? Bueno, quiero leerlo, pero en el contexto, para que entendamos también el contexto donde se dijo esta palabra y quién fue el que las dijo y por qué las dijo. Y este texto acá en mi Biblia, mi Reina Valera, se titula Pacto de Dios con Salomón. Oye bien esto, Pacto de Dios con Salomón. Y comienza diciendo lo siguiente, en el versículo número 11. Te digo nuevamente, Segunda de Crónicas 7:11. Dice así, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer, tanto en la casa de Jehová como en la casa del rey, fue prosperado. Qué bueno, o sea, Salomón terminó, avanzó con todo y todo lo que él dijo, lo voy a hacer, lo logró y lo completó. Salomón totalmente bendecido. Pero quiero que le pongas atención al versículo 12. Dice lo siguiente, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Buenísimo. Ahora oye bien el versículo 12, que aquí es donde empieza lo terrible de todo este texto. Dice así, ok, si yo, oiga bien, está hablando Dios, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, wow, qué tremendo. Dios diciendo, si yo enviare todo esto. ¿Sabe una cosa? Hay diferencia entre lo que es el propósito de Dios o el tratamiento de Dios y la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. A veces las confundimos una con la otra. A veces creemos que el tratamiento de Dios es la voluntad de Dios, que el propósito de Dios es la voluntad de Dios. Pero resulta que son cosas diferentes. Voluntad es una cosa y tratamiento es otra cosa. Y hoy en día lo que tenemos en Venezuela es un tratamiento de Dios. Dios está tratando con nuestra nación. Y está tratando, como lo ha hecho muchas veces acá en la Biblia, como lo vemos reflejado, trató con su pueblo. Cada vez que el pueblo de Dios se salía de la voluntad de Dios, Dios mandaba un tratamiento sobre ese pueblo. Tratamientos duros. Esclavitud, enfermedad, pestilencia, persecución, muerte. Muchas cosas para que este pueblo se arrepintiera y buscar nuevamente el rostro, la dirección y la voluntad de Dios. Hoy tenemos un tratamiento, claro que lo tenemos que tener, porque no puede ser que una iglesia ore
y que posteriormente diga, yo sabía que esto era lo que iba a pasar. Que una iglesia pida que se levante a alguien, que venga otro, que venga aquello, que venga el otro, y cuando llegue no sabemos entender qué es lo que está pasando en medio de nosotros. Es lamentable que no nos podamos poner de acuerdo porque sencillamente no hemos entendido cuál es el tratamiento de Dios para nuestras vidas. Y este texto sigue, y ahí es donde llegamos al versículo clave, al 14, que es el que todo el mundo dice, pero no sabe ni siquiera qué es lo que dicen. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿A qué pueblo le está hablando Dios? ¿Le está hablando a los santeros? ¿Le está hablando a los que adoran imágenes, ídolos y virgencitas y cositas de esas? ¿Le está hablando a los ateos, acaso? ¿Le está hablando a los homosexuales? No, está hablando al pueblo que invoca el nombre de Dios. ¿Cuál es el pueblo que invoca el nombre de Dios? Somos tú y yo, es la iglesia de Cristo los que invocan el nombre de Dios. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando leemos este texto, entonces decimos, Señor, te pedimos perdón por los pecados de Venezuela. Te pedimos, no, nos humillamos, Venezuela se humilla. No, no es Venezuela. Es el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Ese es el que tiene que humillarse. Y dice la Biblia, y oraren. ¿Por qué oraren? Porque orar no es solamente hablar con Dios. Orar es entender el corazón de Dios. Orar es entender el propósito de Dios. Orar es entender la voluntad de Dios. Por eso dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Pero fíjese bien, y aquí dice algo bien importante, y buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Y busquen mi dirección. Mi voluntad no es lo que tú crees, no es lo que te parece, no es lo que hay en tu corazón, porque hoy en día la gente, bueno, que venga la intervención, los cascos azules, los cascos verdes, los cascos del otro, la junta cívico-militar, el alzamiento, el golpe de Estado. Hermano, busca el rostro de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Será que Dios quiere más muerte para nuestra nación? Si es necesario, esto va a llegar. Pero estoy seguro que esa no es la voluntad de Dios. Dios lo puede usar como propósito, Dios lo puede usar como tratamiento. Pero nosotros tenemos que buscar la salida de otra manera, clamando el nombre de nuestro Señor, buscando el rostro de Dios, orando, sobre el cual mi nombre es invocado. Es nosotros los que nos tenemos que humillar. Pero aquí viene algo más fuerte todavía, después de que buscaren mi rostro. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos, o se convirtieren de su mal andar. Es la iglesia de Cristo la que tiene que tener un arrepentimiento. No podemos seguir orando, Señor, te pedimos perdón por los pecados de Venezuela. No, pídele perdón por los pecados de la iglesia, porque la iglesia lamentablemente ha perdido la capacidad de salar la tierra. ¿Por qué? Porque ha permitido tanta corrupción, tantos problemas dentro del seno de la iglesia, apóstoles, pastores, administradores corruptos, gente que le da prioridad a su familia antes a la voluntad de Dios. O sea, hay robo, ultrajan al pueblo de Dios, hay adulterio, fornicación, lo tapan, todo calladito, que no se sepan porque es el hijo, es la hija, el pastor, la pastora, el otro, el apóstol. No. Hay que denunciar el pecado. Uno de los fundamentos claves del evangelio es la denuncia y el señalamiento del pecado. El día que la iglesia deje de denunciar y de señalar el pecado, perdió la sazón. Totalmente, se apagó la luz. Y nosotros lamentablemente hemos dejado que la luz se apague en varias iglesias porque nos da miedo denunciar al apóstol, al líder, aquello. Y cuando denunciamos, lamentablemente salimos corriendo. Los que tienen que salir de la iglesia son los que están haciendo las cosas mal. Porque al que cause división una y otra vez, sencillamente deséchelo. Y división no es división de iglesia, es la división que hay entre la iglesia y Dios. El que viene a interferir entre la iglesia y Dios, hay que sacarlo definitivamente. ¿Cuánta gente no está ministrando? No solamente en Venezuela, sino en varios países del mundo, en muchas partes, desde el altar en pecado. Gente que ha robado, gente que ha dañado, gente que ha abusado, que ha traicionado, que ha hecho desastres y siguen ministrando tranquilamente. Aquí no ha pasado nada. Lamentablemente, esas son las personas que dañan la iglesia, dañan tu familia, mi familia y están dañando nuestra sociedad porque no son las personas que no permiten que la iglesia se arrepienta y se humille como debe ser y su oración sea eficiente delante de Dios. Porque es imposible que un gobierno corrupto, narcotraficante, mafioso, se imponga ante la voluntad de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo como debe ser, y es lamentable. Nosotros tenemos que denunciar lo que está mal en nuestra iglesia y empezar a depurar nuestras iglesias para que nuestras oraciones sean efectivas en nuestros países y así poder lograr que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras naciones. Y por último, porque no quiero quitarte mucho tiempo el día de hoy, acá dice
aparte de que se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, perdonaré el pecado de ellos, de esa gente que está clamando, los que invocan el nombre de Dios, y dice, y sanaré su tierra. Yo oro por la sanidad de Venezuela. De verdad, yo espero, yo tengo fe. Yo sé que un día lo voy a ver a una Venezuela sana, restaurada, y más aún a una iglesia sana y restaurada. No es que los problemas no van a seguir pasando en las iglesias. Sí, siempre se va a levantar uno que otro lobo rapaz, queriendo destruir y desvirtuar la voluntad de Dios y el propósito de Dios en las iglesias o con las iglesias, o el mismo propósito de la iglesia, queriéndolo dañar. Pero ¿sabes una cosa? La iglesia tiene que tener una denuncia continua en contra de estas personas y volver a lo que es la sana doctrina, a lo que es la estructura del reino, y no permitir que estos lobos rapaces surjan en nuestras iglesias, se fortalezcan en nuestras iglesias, convertirlos en ídolos y sujetarnos a lo que ellos dicen. No, de ninguna manera. Hay que tenerlos vigilados y cuando los descubramos, sacarlos de nuestras iglesias. Así que ánimo, iglesia. Venezuela tiene futuro, pero tenemos que hacer las cosas diferentes. Que Dios te bendiga y te guarde.